trabajo determinado para con nuestras almas, para con nuestro carácter, para con nuestra vida, de no abandonarnos hasta que ese trabajo esté cumplido, esté perfecto, esté consumado absolutamente, Señor. Gracias, Jesús, porque esto entonces nos garantiza, Padre, que no seremos soldados, que podemos desmayar, que podemos desfallecer, pero caemos rendidos a tus pies. Desfallecemos, Señor, bajo el suelo de tu mano, porque ahí estamos, Señor, porque somos la niña de tus ojos, porque tú has jurado por tu santísimo nombre, Señor, y tú no puedes mentir, que vas a cumplir con esta labor maravillosa. Por lo tanto, Señor, esto nos brinda esperanza y consuelo en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de las necesidades, en cualquier escenario que podamos atravesar en este mundo. Podemos tener esa esperanza firme, Señor, de que tú estás allí para socorrernos, para levantarnos y sobre todo para demostrar una vez más quién eres tú en nuestra vida, para que así te podamos conocer más íntegramente, Señor. Gracias, Jesús. Bien, hoy continuamos con esta serie maravillosa de la sabiduría y la necedad. De verdad que ha sido bastante interesante este tema, mirar con detalle, con profundidad lo que realmente implica la sabiduría. Y hoy vamos a entrar en parte vamos a concluir por un momento lo que es la sabiduría y vamos a pasar ahora a lo que es la necedad, que es lo que la Biblia nos muestra, nos enseña de lo que es una persona necia, cuáles son los rasgos que identifican la necedad. Esto es muy interesante porque forma parte fundamental del Evangelio, forma parte fundamental de la palabra de Dios también. Lo que pasa es que los cristianos siempre como que la única referencia que tienen en mente es aquella frase de Jesús de que no llaméis a nadie, no le digas a tu hermano necio porque vas a ser entregado al tribunal y todo aquello, que eso también lo vamos a mirar en su momento, qué es lo que significa, pero parece que esa como que es la única referencia que tienen en la mente sobre esto, porque yo en lo particular no he escuchado de predicador alguno en el tiempo que tengo en el Señor sobre este tema. Les soy sincero, les soy honesto y les soy muy franco. No tengo referencia alguna sobre este tema, ya que ni en las distintas iglesias en las que estuve, por las que pasé, yo escuché enseñanza alguna sobre esto. Pero antes de entrar en el tema de la necedad, que va a ser parte de este mensaje, vámonos a Proverbios 30, versículo 24. Aquí leo la Reina Valera 2015. Reina Valera 2015. Dice Salomón: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Muy interesante esto. Claro, evidentemente Salomón se está refiriendo, está haciendo una comparación o está poniendo enfrente una cosa de la otra. Y vamos a ver a 4 animales creados por Dios que Salomón dice que son más sabios que los sabios de este mundo. Y estamos hablando que en su época habían sabios de renombre, porque cuando usted empieza a leer la historia de Salomón, usted se da cuenta que salen nombres de varios sabios de la época. Ahorita no lo recuerdo, no lo tengo acá en la cita, pero dice que él era más sabio que todos estos sabios juntos, es decir, que para su época ya había personas que eran consideradas sabias antes que él y tenían un renombre, porque si la Biblia no los coloca es porque estas personas eran de verdad, eran sabias. Pero dice que la sabiduría de Salomón estaba por encima de la de todos ellos. Eso nos lo dice la Biblia precisamente para eso, para que podamos entender el nivel de sabiduría que Dios le había dado a Salomón. O sea, Salomón estaba muy por arriba de aquellos que eran contemporáneos con él, ya sea en edad o ya sea en sabiduría. Y aquí dice Salomón que entonces estos 4 animalitos que vamos a leer aquí son más sabios que los sabios de su época. No sé cómo habrán tomado los sabios de la época, si se habrán ofendido por estas palabras de Salomón, si se habrán sentido aludidos, se habrán sentido desafiados a demostrar que eran más sabios que estos animalitos, no lo sé, pero es curioso cómo Salomón plantea esto. Y dice, comenzando con la primera, las hormigas. Hoy día existen las hormigas, creo que ese es el animal que tengo entendido que ha poblado gran cantidad del planeta Tierra, y el único sitio donde no se encuentran hormigas es en los polos norte y sur por las bajas temperaturas, son demasiado bajas y son los únicos sitios donde no existen
existen las hormigas. Es decir, hay hormigas de resto en todo el globo terráqueo, en todo el planeta Tierra existen estos insectos. Y ya ustedes saben que no son uno, ni son dos, ni son tres, son miles de millones que pueden colmar, que pueden vivir en una colmena. Son muchísimas y hay muchas especies, unas son más peligrosas que otras, o otras no son peligrosas para el hombre porque parece que ellas pican. Y dice aquí que son un pueblo que no es fuerte. Fíjense lo primero que resalta Salomón, que las hormigas no son un pueblo fuerte. Es decir, ya usted sabe que para el ser humano, pues, para que, por ejemplo, un ser humano muera por picadura de hormiga, wow, prácticamente tiene que venir toda la colmena a picarlo, como para que tenga una reacción alérgica y se muera de alguna forma. Así que, desde ese punto de vista, en comparación con el hombre, aunque si es verdad que son muchísimas, pues el hombre es más fuerte que las hormigas. Pero entonces, ¿por qué Salomón dice que las hormigas son más sabias que los sabios? Pero en el verano preparan su comida. Porque Salomón observó que las hormigas, a pesar de que no son un pueblo fuerte, y son muchas, pero tienen un alto discernimiento de los tiempos y de las sazones. Y pueden entender bien cuándo es el momento para prepararse para el invierno, porque dice que en verano preparan su comida. Es decir, cuando el clima está más difícil, cuando las circunstancias adversas en su vida, las hormigas tienen la inteligencia, tienen la sabiduría, entienden y comprenden, tienen buen juicio, discernimiento para entender cuándo deben de prepararse, de que deben de tener una prudencia para prepararse, para afrontar los tiempos difíciles. Y muchas veces los cristianos no tenemos esta prudencia, no tenemos esta sabiduría. Creemos que vivimos en una burbuja y que los tiempos difíciles no van a venir. Creo yo que la mayoría de la iglesia nunca se esperó a tener que atravesar un tiempo mundial de crisis. Porque siempre hablamos de circunstancias a nivel personal. Bueno, esta es la circunstancia que está viviendo el hermano fulano, este es el problema que está afrontando la hermana sultanita, esta es la dificultad que está atravesando la familia Pérez, por ejemplo. Pero nunca nadie se imaginó que toda la iglesia de Cristo iba a tener que afrontar una crisis global, mundial, por una pandemia de un virus. Eso nunca, en su gran mayoría. Y aquellos que fueron advertidos de esto de parte del Señor y lo proclamaron, bueno, no les hicieron caso, los tuvieron como falsos y se dio lo que ellos anunciaron. Pero aquí nos dice Salomón entonces que cuando nosotros somos prudentes y somos entendidos en los tiempos y nos preparamos entonces cuando tenemos el buen momento para hacerlo, eso nos va a permitir poder abortar mejor los tiempos difíciles cuando vengan a nuestra vida. Entonces aquí vemos una cualidad de una persona que es sabia y que Salomón dice que aquellos que son realmente sabios pueden sobrepasar a otros en sabiduría cuando tienen esta actitud en su vida, cuando tienen este entendimiento, cuando tienen este discernimiento, cuando tienen este buen juicio en su vida. Somos nosotros entonces como las hormigas. Podemos aprender de esto. Fíjense que Salomón entonces, dentro de su sabiduría, de su tiempo en que administró su reino y todas sus cosas, claro, sabemos que dice la palabra que él fue zoólogo, porque él tuvo charlas, tuvo debates con el reino animal, cuando las personas venían a escucharlo. Es una de las cosas que tenía, donde dice la palabra que él se volvió como especialista en esto. Entonces tiene sentido que él diga estas cosas, porque pudo observar esta gran cualidad que para él entonces hace ver a las hormigas como seres sabios. Entonces, a lo mejor usted no es muy fuerte que digamos, a lo mejor tu economía no es la más fuerte, a lo mejor te consideras débil en todas las áreas de tu vida o en algunas pocas, no lo sé. Pero el hecho es que podemos aprender de la sabiduría, de lo que nos está diciendo aquí Salomón. Y si queremos cultivar mucho más, esta es una virtud, es una cualidad, es una estrategia de vida. Póngalo como usted lo quiera mirar, que está presente en la naturaleza y que nos hace ser personas sabias. Es decir, para Salomón, las hormigas que se organizan bajo este fin son sabios, porque tienen esta cualidad de vida. Viven enfocados en esto y se organizan en base a esto. Por
Por eso que aunque no son fuertes, todas trabajan en común porque tienen bajo un acuerdo, y por eso usted ve siempre que las colmenas de hormigas trabajan en conjunto. Usted nunca vio una hormiga sola. Si usted ve una hormiga sola es por alguna razón, o se desorientó, o la brisa sopló muy fuerte y la llevó a otro lado y la separó de su colmena, por alguna razón. Pero de resto, en lo natural, usted nunca va a ver una hormiga sola. Usted nunca la va a ver sola. Porque esa no es su naturaleza. Ella entiende que sola no puede hacer mucho porque no es fuerte, como lo dice aquí Salomón. No tiene una virtud nata propia que la haga valerse por sí misma. Yo creo que esto es algo que también podemos aprender nosotros, los cristianos, que tenemos que entender que no somos muy fuertes. Como lo dice la palabra del Señor en Corintios, Pablo, que los débiles, los desentendidos, usó Dios y eligió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo. Pero en el verano preparan su comida. Luego dice, hablando de otro tipo de animal, interesante, dice los conejos. Qué rica la carne de conejo, ¿verdad? Cuando la preparan bien. Es muy sabrosa la carne de conejo. Pero aquí podemos aprender algo de los conejos también. Dice, pueblo no poderoso. Ahora Salomón dice, los conejos, igual que las hormigas, no son fuertes, no son poderosos los conejos. Pero tienen su casa en la roca. Es decir, los conejos tienen una sabiduría, tienen una virtud que saben escoger y saben preparar bien su madriguera. Porque los conejos viven en madrigueras, como en huecos profundos, hondos, que sean de difícil acceso para que el depredador no los encuentre tan fácil. Y si lo llegase a encontrar, ellos puedan salir más rápidamente de ese lugar, escaparse y dejar que el depredador se vaya de su hogar, o tener que ir a buscar otro sitio donde habitar. Es decir, el conejo se siente seguro en su búnker, en su fortaleza, que aquí dice que es la roca. Y esto es interesante porque Jesús dijo que ¿a quién voy a comparar al sabio, al prudente y al imprudente, al sensato y al insensato? ¿Cómo los puedo comparar? ¿Cómo les puedo demostrar lo que quiero decir? Bueno, el sabio, el prudente, es el que construye su casa sobre la roca, y cuando viene la tempestad, cuando vienen las circunstancias, permanece firme. Pero el que no hace caso de mis mandamientos, de mis palabras, lo voy a comparar con un hombre que edifica ¿sobre qué? Sobre la arena. Y cuando venga la circunstancia, cuando vengan los tiempos difíciles, el embate va a derribar eso, porque está fundamentado sobre la arena. Es decir, es sabio fundamentarnos, tener nuestra seguridad sobre la palabra de Dios, que es la roca inconmovible, que es la piedra angular del edificio que es la iglesia, que es Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los católicos creen que es Pedro, no es Pedro, señores, es Jesús, es la piedra angular. Los apóstoles sentaron el fundamento, colocaron el fundamento. Ellos mismos no pueden ser el fundamento, si ellos mismos son los que lo están colocando. Este es el error doctrinal que tienen los católicos romanistas. Y persisten en él, porque sería echar por tierra de que el papado romano es la sucesión apostólica de Pedro. Eso tiene que sostener la herejía, pero evidentemente eso no es lo que dice acá. Pero Salomón nos dice que los conejos no son poderosos, usted y yo no somos poderosos. Serían muy altivos, arrogantes y soberbios decir o depender de alguna forma de aquella supuesta fuerza que podemos sostener. Y esa es la mentira, la vanidad que nos vende el mundo. Es que tú eres muy inteligente, esa es tu roca. Es que tú tienes formas de hacer negocios y se te hace fácil obtener recursos, esa es tu roca. Eso es lo que nos vende el sistema, eso es lo que nos vende Satanás de manera inconsciente. ¿Para qué? Para que hagamos de eso nuestra roca. Pues resulta que esa roca está hecha de arena. Tiene forma de roca, pero su composición espiritual es arena. No es la verdadera roca sólida, inmutable, inconmovible sobre todos los tiempos, que permanece y perdura, que es Jesús. Pero tienen su casa en la roca. Los conejos son sabios. Salomón dijo, wow, estos conejos son muy sabios. Saben que es difícil penetrar la roca, saben que es difícil encontrarlos entre las rocas. Es un lugar seguro para la tempestad, es un lugar seguro contra los depredadores. Brinda fortaleza a sus crías. Cuando la coneja para y que tiene sus conejitos, están seguros allí de cualquier tipo de peligro. Nosotros estamos teniendo ese mismo nivel
de sabiduría, que le voy a decir una cosa, no es posible entonces que una hormiga y que un conejo sea más sabio que un cristiano. Tremendo. Debería ser, aquí sí digo que deberíamos de ofendernos con Salomón, por mostrarnos la vergüenza de nuestra condición, de que un simple conejo, una simple hormiga sea más sabio que nosotros. Dice luego Salomón, las langostas, otro animal, aquí las langostas se está refiriendo no a las langostas de mar, estas que se comen en el mar, porque recuerde que la langosta en términos bíblicos se refiere al saltamonte, al grillo este largo, grande, de patas largas, no a la langosta acuática, de la que se hacen platos culinarios y toda aquella cosa, ¿no? Te lo aclaro para que sepa cuál es esa langosta. Esa es la langosta que se comía Juan el Bautista, esa que dice que comía miel y langosta en el desierto y se vestía de piel de camello. Esa langosta largota, de patas, que parece un grillo gigante. Esa misma es la plaga de langosta que azotó Egipto también, que se devoró todo a su paso. Esa langosta. A esa se está refiriendo Salomón. Dice que no tienen rey. No tienen una autoridad encima, no tienen a nadie que las mande, no tienen a nadie que les ordene, no tienen a nadie que las supervise. En lo natural, ¿no? Evidentemente. Pero salen por cuadrillas, o puedes decir, diríamos nosotros, por enjambres, es decir, por una gran cantidad de ellas salen por cuadrilla. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que ellas entienden que su fortaleza, su fuerza es el trabajo cooperativo, es el trabajo en grupo, es el trabajo en equipo, entendiendo que sola no hacen nada, no representan un peligro. ¿Por qué la plaga de langostas fue tan sufrida por los egipcios cuando vieron las langostas? Porque si Dios mandaba una langosta, el faraón no iba a hacer caso, no iba a ver la demostración del Dios verdadero. Pero al Dios permitir y mandar una cuadrilla, como dice aquí, unas cuantas cuadrillas, un gran enjambre de langosta que azotó todo Egipto, que se comió todo lo que habían sembrado, los cultivos, los sembradíos, no dejaron nada, están metidos por todos lados, ya es distinto, ya representa un gran peligro, porque esa es su fortaleza, que están todas trabajando perfecta y unidamente en equipo. No es posible entonces, amada iglesia, que una cuadrilla de langostas sea más sabia que toda la iglesia de Jesús. ¿Sabe por qué yo digo esto? Porque cuando hay divisiones en un hogar cristiano, cuando hay divisiones dentro de la iglesia, lo que hay es necedad. Y eso lo vamos a ver ahorita, ya yo lo dije, vamos a pasar a la necedad, vamos a entender mucho más. Vamos a empezar a entender, porque aquí no lo vamos a poder ver todo, lo que la palabra dice que es la necedad. Es decir, la iglesia tiene que entender que cuando trabaja en cooperativo, cuando trabaja en unidad, a pesar de las diferencias que tenga, es que somos fuertes, es que somos sabios, porque eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Y usted se da cuenta que las langostas, una no es igual que la otra. Usted dirá, bueno, pastor, pero todas son langostas. Sí, exactamente, todas son langostas. Pero a lo mejor una es más larga que la otra, una pesa un poquito más que la otra, una es un poquito más agresiva que la otra, qué sé yo. Diferencias, aunque usted dirá, son diferencias mínimas, sí, pero son diferencias a fin de cuentas. Pero trabajan en conjunto, trabajan como cuadrillas. Y Salomón dice, eso es sabio, trabajar como cuadrillas, porque se logra un objetivo mayor, se representa mucho mejor y se respeta también. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué muchas veces el sistema no respeta a la iglesia? Porque no hay verdadera unidad. No hay verdadera unidad. Y Jesucristo dijo que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Un hogar cristiano dividido entre sí mismo no prevalece. Una iglesia dividida entre sí misma no prevalece. El cuerpo de Cristo dividido entre sí mismo no puede prevalecer. Entonces hay sabiduría en esto. Y termina acá diciendo el versículo 28, y la lagartijita, ese pequeño lagarto que usted ve por allí, que se pasa por las paredes de las casas, que usted lo encuentra en los árboles, que usted a lo mejor lo ve pasando rápido por los jardines, ese pequeño animalito, que a veces los gatos buscan cazarlo para comerlo, ¿ok? Ese pequeño animal que atrapas con la mano
¿Ves? Como eso que usted ve que por lo menos en Venezuela le dicen limpia casa. ¿Por qué le dicen limpia casa? Porque se come las arañas o cualquier otro insecto que sí pueda representar algún tipo de peligro para la salud del hogar. Por eso le dicen limpia casa. Y se pueden atrapar con la mano. Es decir, no representan un peligro como tal para la salud del hombre, porque si no, no lo pudieses atrapar. Pero está en los palacios del rey. Fíjese, Salomón entonces decía que en su castillo había lagartijas. Tenían estos pequeños animalitos y Salomón se dio cuenta y se puso a contemplarlos, a observarlos. Es decir, la lagartija nos muestra entonces la gran capacidad que tienen ellas para saber dónde estar. Tienen ese nivel de sabiduría. Y el cristiano muchas veces necesita tener esta sabiduría para saber ubicarse, para saber a dónde le conviene estar y a dónde no le conviene estar. Porque muchas veces está en sitios donde no debe. Está en sitios donde no debe. Y Salomón dice que la lagartija es más sabia entonces, porque pudiendo estar en otro sitio, prefiere estar en el palacio del rey. Entonces los cristianos, la iglesia, debe aprender a valorar los sitios donde se encuentra y debe aprender a valorar más entonces estar en la presencia del rey, porque Jesús, la palabra nos dice que tenemos acceso al trono de la gracia, pero los cristianos no valoran eso. Los cristianos no valoran el estar delante del trono de la gracia. Los cristianos ven el trono de la gracia solo como hoy día usted puede encontrar en los edificios, no sé cómo se llama esta estructura donde meten un hacha y donde tienen una manguera contra incendios, que es en caso de emergencia rompa el vidrio. Rompa el vidrio y use el hacha o use la manguera de contra incendio. De esa forma el cristiano pareciese entender, valorar y trabajar con el trono de la gracia, como en caso de emergencia. Es que acudo a él, es que aprovecho que puedo entrar ante la presencia del rey, al trono de Dios. Pero aquí Salomón no dice eso. Está en los palacios del rey, valora estar allí en la presencia misma, en buenos lugares donde sabe que puede encontrar seguridad, donde puede encontrar comida, donde puede encontrar tranquilidad. Interesante esto. Vamos al Proverbio 13, versículo 20. Proverbios 13, versículo 20, leo la Reina Valera contemporánea. Dice: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Interesante esto que dice Salomón. Claro, con el nivel de sabiduría que tenía Salomón, él pudo identificar y discernir quiénes eran necios en su corte y quiénes eran sabios. Y él se dio cuenta que aquellas personas pues, que se juntaban, que venían a él para escucharle, no salían iguales, aprendían algo, se hacían un poco más sabios. Entonces, en Venezuela hay un refrán que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. ¿Ok? Entonces, sí hay un principio establecido de compañerismo en el que te conviene tener a personas sabias en tu círculo. Pero a lo mejor usted ya había leído este proverbio, quizás. Pero, ¿cómo nosotros podemos tener un círculo de personas sabias? ¿Cómo podemos nosotros manifestar personas de este tipo si ni siquiera teníamos claro el concepto de lo que es una persona sabia? Ya con este estudio, ya con estos mensajes, con esta serie, pues tenemos un criterio mucho más claro para poder discernir a quién nos conviene tener cerca y a quién nos conviene tener lejos. Te dirá: pastor, pero eso suena muy interesado. Es que es verdad, a ti te interesa ser una persona sabia. Eso es común. Y eso es lo que está diciendo aquí: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Así que a ti y a mí nos conviene juntarnos con sabios, y más después de haber escuchado esta serie que nos amplía mucho más el criterio de lo que Dios considera como una persona sabia, lo que Él describe como lo que es la sabiduría. Así que sí nos conviene tener personas sabias. Esto nos va a permitir saber qué tipo de personas tenemos a nuestro alrededor. Quizás te ha costado tanto
ser un cristiano sabio, ser una cristiana sabia, porque resulta que en tu alrededor lo que tienes son más necios que sabios. Es posible. Y tengas que hacer ajustes en eso, que te permita, que te colabore a convertirte en una persona sabia. Entonces, ¿la sabiduría la recibimos directamente de Dios? Sí. Pero también es posible recibir la sabiduría, porque Dios es la fuente primaria de toda sabiduría, ya lo sabemos, de forma indirecta. ¿Cómo recibimos la sabiduría de Dios de forma indirecta? Por medio del círculo que nos rodea de personas. Porque aquí lo dice Salomón, si tú tienes un círculo de personas que son sabias, que evidentemente recibieron esa sabiduría de parte del Señor, pues eso te va a contribuir a ti a que tú te vuelvas una persona sabia o seas más sabio. Porque puede que ya lo seas, pero te estás dando cuenta que necesitas más sabiduría. Entonces, esto es una forma también de obtener la sabiduría que Dios nos exige, que nos está motivando a buscar, a tener para ser personas sabias. Ya sea que la reciba directamente como le pasó a Salomón, o ya sea que sea por medio de compañerismo. De esta forma tú obtienes esta sabiduría. Entonces tenemos que ser selectivos. ¿A quién tenemos en nuestro círculo? ¿Con quién nos rodeamos? ¿Con quién más nos las pasamos? Nos conviene ser personas sabias. Y esto nos lo está diciendo Salomón. Esa es la razón del por qué tantas personas iban, como lo dice el registro de la historia de Salomón, que iban de las naciones alrededores. Los gobiernos mandaban representantes para escuchar a Salomón, porque querían que recibir esa sabiduría, querían también ellos ser sabios. Ahora bien, vamos a Eclesiastés 10, versículo 1. Aquí leo la Reina Valera 2015. Debido a que Salomón de verdad hace un despliegue de sabiduría un poco más sistemático y profundo quizás, porque en Salomón, en Proverbios, él habla de diferentes tópicos, ¿no? Habla de muchas cosas, pero prácticos, para poner la sabiduría en práctica. Pero aquí aborda la vida humana desde una perspectiva bastante interesante. Y en el capítulo 10, versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume del perfumista. Dentro de lo que tanto Salomón observó, dentro de la potestad que tenía como rey de entrar a cualquier lugar, de observar, de hablar con todo el mundo, X, porque esos eran los beneficios de ser rey, tenía la máxima autoridad y se hacía lo que el rey decía, pues Salomón pudo observar la labor de los artesanos en la elaboración del perfume. Me imagino que por tener un harén de 1000 mujeres, pues esas mujeres tenían que vivir perfumadas para el rey, así que seguramente tenía artesanos exclusivos que atendían las exigencias de este harén, porque imagínate, tenían que perfumar a 1000 mujeres, no era cualquier cosa, aparte de los perfumes de la corte, los perfumes de Salomón y todo aquello. Así que Salomón tenía acceso a esta actividad de manera cercana, y él notó que cuando las moscas caen en el frasco del perfume, echan a perder el buen aroma del perfume, lo contaminan y pervierten el aroma, y aquello que debería ser agradable a las fosas nasales, que tú te puedas deleitar en estas fosas nasales, que tú digas: wow, qué rico huele este perfume, qué fantástico, cuando me lo echo en el pH de la piel no me cambia. Yo sé que eso es lo primero que todos hacemos cuando nos presentan un perfume: ven acá para echárselo, o nos dan como un cartoncito con un poquito de perfume, y usted se lo roza y usted espera unos segundos a ver si huele igual que en el cartón. Si no huele igual es por una reacción química, ¿no? Bueno, Salomón acá hace algo parecido. Salomón se da cuenta que en el proceso de elaboración del perfume, cuando las moscas caen y mueren allí en el perfume porque no pueden salir luego, contamina una mosca, una. No está hablando de un enjambre de moscas, no está hablando de una cuadrilla de moscas, no está hablando de una gran cantidad de moscas, no, una sola. Cae sobre el frasco del fino perfume del perfumista, hacen heder. ¿Y por qué Salomón dice esto? Porque sigue usando la comparación para que podamos entender sus palabras. Luego dice: así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. ¿Qué no quiere decir esto entonces? Que la necedad causa un efecto terrible en la vida del ser humano, en la vida tuya y mía, en la vida del cristiano. Ser un poquito necios es suficiente
para echar por tierra muchas cosas. Un solo acto de necedad, una sola decisión necia, una sola palabra necia, un solo comportamiento necio es suficiente para echar a perder el buen perfume. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Y dice que así afecta un poco de necedad a la sabiduría. Es decir, la necedad es como la mosca muerta. Una sola es suficiente para echar a perder el buen perfume. Padre Santo, yo creo que más de uno hemos tenido varias moscas muertas en nuestra vida. Y por eso muchas cosas se han echado a perder. Y algo que debió haber sido agradable, pues terminó siendo muy desagradable. Porque creo que más de una mosca muerta ha caído en este buen perfume que el Señor está haciendo en nosotros, en esta vasija. Entonces vemos que la necedad es algo que hay que realmente darle la seriedad al asunto. Porque lo está diciendo el hombre más sabio que ha existido antes de mi Señor Jesús. O sea, Él nos está diciendo, no subestimen la necedad. No crean que la necedad es un juego. No, la necedad es serio. Puede echar a perder las mejores cosas de nuestra vida. Una sola es suficiente. Wow. Y continúa diciendo Salomón, el corazón del sabio se inclina a su derecha, pero el corazón del necio a su izquierda. ¿Qué quiere decir Salomón con esto? ¿Qué quiere decir Salomón? Que el corazón se inclina del sabio hacia la derecha y el corazón del necio se inclina hacia la izquierda. Bueno, bíblicamente hablando, hasta esto tiene un significado. Si usted recuerda las palabras de mi Señor Jesús, dice que cuando vengan y se presenten delante de Él y le digan, es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y Él le dice, yo a usted no lo conozco, hacedores de maldad. Y dice luego, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Fíjese que hasta esto tiene un significado bíblico. Hacia lo que es la derecha siempre representa lo justo, lo sensato, lo prudente, lo santo, lo correcto, lo que le agrada a Dios. Es decir, todo lo que a Dios le agrada, en resumida cuenta, está del lado derecho, lo que está aprobado por Dios. Y lo que está del lado izquierdo es evidentemente todo lo contrario. Mateo 25. Mateo 25 me están diciendo por acá, para que busque esa referencia que les estoy comentando. Entonces cuando Salomón dice aquí, el corazón del sabio se inclina a su derecha, se está diciendo entonces que la sabiduría, porque ya lo hemos visto, que es entonces el respeto profundo por Dios, el ser inteligente, es alguien que obedece y conoce al Señor. Entonces hacia la derecha es que se inclina el corazón del que es sabio, pero el corazón del necio se inclina hacia lo que es contrario, tiene inclinaciones hacia lo otro. Aun cuando el insensato anda en el camino, le falta entendimiento y a todos hace saber que es insensato. Es decir, aquí nos dice ahora la palabra que insensato es sinónimo de necio. La insensatez es sinónimo de necedad. Entonces cuando usted lea la palabra insensatez, se está refiriendo directamente a la necedad. ¿Por qué dice esto? Porque cuando lo que Salomón está diciendo, que la persona que va de un sitio a otro, que se está trasladando de un sitio a otro, en su proceder, en ese simple viaje, muestra la insensatez, muestra lo necio que es con el comportamiento que tiene. Se nota el comportamiento. Eso es lo que está diciendo acá Salomón. Tremenda estas palabras para empezar a entender y a comprender un poco lo que es la necedad desde el punto de vista bíblico, qué es lo que Dios quiere decir con una persona que es necia. Bien, vamos a hablar Proverbios 22:15. Leo la Nueva Biblia Viva. A ver qué más nos dice Salomón. Si usted no lo sabe, la palabra necedad aparece más de 71 veces en el libro de Proverbios. Porque ese es el tema recurrente de Salomón. Porque él está enseñándole a sus hijos y le está haciendo contrastes comparativos entre lo que es la sabiduría y la necedad para que puedan entenderlas las dos y para que las puedan diferenciar. Proverbios 22:15 dice Salomón, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo corrige. Si bien es cierto que Salomón está aquí hablando del corazón juvenil porque le está hablando a sus hijos, lo vimos en los primeros capítulos de Proverbios, en las prédicas pasadas lo vimos, y que él se está refiriendo a sus hijos, les está enseñando a que sean personas sabias, y más porque alguno de ellos iba a ser el próximo rey. Él quería entonces que fuera un rey sabio. Lástima que no fue así. Su hijo fue necio, fue todo lo contrario a él. Pero aquí nos dice
que en la etapa juvenil la necedad aflora muchísimo, aflora bastante en el corazón del joven, pero no es porque es joven, es porque la necedad, esta condición es natural, es propia en el ser humano. Y usted se va a dar cuenta de un rasgo puntual y característico que vamos a ver a lo largo de esta otra parte, de esta segunda etapa de esta serie, porque estamos empezando a hablar ahora de lo que es la necedad, el necio, el insensato. Usted se va a dar cuenta que es algo con lo que estamos llamados a luchar para ir cambiando con la ayuda del Señor. Dice, pero la vara de la disciplina lo corrige. Y precisamente la corrección de Dios, ¿qué dice la palabra? Que Dios al que ama, disciplina. ¿Y qué? Y corrige al que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos necios. Dios no quiere hijos necios. Porque si Dios agrada en la sabiduría, Dios quiere que sus hijos sean sabios, como Jesús, que es la expresión perfecta, humanamente hablando, de lo que es la sabiduría en un estilo de vida, y estamos llamados a imitar a Jesús. Entonces Dios quiere que sus hijos sean sabios. Entonces, ¿cuál es una de las herramientas que Dios usa para corregirnos la necedad, la insensatez? La corrección, la disciplina. Pero sorpresa, no nos gusta. No nos gusta ser disciplinados. No nos gusta ser corregidos. Nos resistimos a la corrección. Y eso es una de las cosas que el mismo Salomón dice muchas veces, y que a lo mejor a algunos proverbios le están viniendo a usted a la cabeza, donde por ejemplo dice, no corrijas al necio, porque se burlará de ti. Por ejemplo, usted ahora entiende, con razón. Interesante, porque es que es nuestra condición, no nos gusta. Y eso es exactamente lo que le pasa a los jóvenes, a los niños cuando van creciendo, se vuelven más tercos, testarudos, rebeldes, se les aflora la necedad. Entonces cuando se les corrige, más necios se ponen, porque está aflorando, porque al necio no le gusta ser corregido. No le gusta, no nos gusta ser corregidos. No nos gusta. Entonces esto, más allá de un estado de madurez natural, realmente implica un estado de madurez espiritual, porque hay cristianos que podrán tener 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio y son necios, no aceptan la corrección, no les gusta ser corregidos. Apenas el pastor los corrige, los llama a botón por alguna acción pecaminosa, por algo que no está bien, se van de la iglesia. Duran 4 meses sin asistir a la iglesia, duran 5 meses sin saludar al pastor, se sientan, llegan de último al servicio y son los primeros que se van, porque no tienen que tener contacto con el pastor o con el cuerpo ministerial o con la persona a la que le llamó la atención en el culto. Así son. Y eso ocurre con frecuencia. Son cristianos necios. No les gusta la corrección. Pero aquí dice que la vara de la disciplina la corrige. Dios tiene que corregir eso. Por eso hay circunstancias difíciles que los cristianos pasan y Dios la permite, porque por medio de esas circunstancias, esa es la vara que Dios está usando para corregir tu corazón. Necio, testarudo, terco, obstinado. Y vamos a ver un caso muy puntual sobre esto. Pero aquí dice que la necedad es parte del corazón. El corazón humano, en su estado natural, fuera de Cristo, es necio. Y Dios tiene que cambiar eso. Vamos a ver otra característica que hoy día es muy común verla en círculos filosóficos, en círculos humanistas, en un sector de la sociedad filantrópica que dice que hace buenas cosas y todas aquellas cosas, pero ya va a entenderme, no me quiero adelantar. Vamos al Salmo 14, versículo 1. Aquí leo la Reina Valera 2015. Hoy día vemos en nuestra sociedad personas que se identifican con el humanismo, con el ateísmo, y son consideradas personas, en su mayoría, las más prominentes filántropas. Es decir, la filantropía, así es el término que le han puesto hoy día, para identificar a estas personas que hacen buenas obras a favor del prójimo, pero sin ningún fin religioso o movido para agradar a ningún Dios, porque ellos son su propio Dios, ellos no creen. Otra palabra que usan mucho hoy día es lo que son gnósticos, ¿no? Yo soy gnóstico, yo me considero una persona gnóstica. Pero son personas que por lo general tienen un nivel de intelectualidad y de sabiduría del mundo, según este sistema, y entonces son personas relevantes en las sociedades. Pero son considerados ateos, respetuosos algunos de lo que sí creemos, en que existe un Dios verdadero y único. Pero resulta que para la Biblia, estos filántropos, estos humanistas que hacen buenas cosas, no son ateos nada.
no son humanistas nada, no son gnósticos nada. El término correcto que la Biblia le pone a estas personas, lo dice aquí el Salmo 14, versículo 1, dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. Un Dios que creó todas las cosas, que está por encima de todas las cosas, eso no existe. La Biblia no le dice ateo, les llama necios. Son unos necios. Así que el ateísmo realmente no es más que la necedad humana a su máxima expresión. Los ateos, los gnósticos, no, que yo soy ateo, yo soy gnóstico, tú lo que eres tremendo necio, eso es lo que tú eres. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Y usted puede leerlo en cualquier versión y lo dice igualito. Dijo el necio, entonces, el incrédulo, el inconverso, estos que llegan a este punto del ateísmo o del gnosticismo, porque este es otro que se está poniendo de moda actualmente, pero el gnosticismo fue refutado por Pablo y por los cristianos del siglo II de la cristiandad. El movimiento gnóstico fue refutado. Lo que pasa es que por desconocimiento y por desconexión de generaciones pasadas, de esta generación, no saben cómo abordar estos temas, no entienden estas cosas. Pero aquí dice la palabra que estos humanos, estos hombres, estas mujeres, son unos necios en su máxima expresión, los que niegan la existencia de Dios. Con muchos argumentos filosóficos, con mucha vuelta científica, póngale lo que usted quiera para tapar la necedad que ellos manifiestan. Son unos necios, lo dice aquí. Se han corrompido, han hecho cosas abominables, no hay quien haga el bien. Por supuesto, al ellos negar a Dios, al ellos supuestamente intentar demostrar que Dios no existe, evidentemente no tienen un parámetro moral por el cual regirse, y ellos mismos se crean su propio sistema moral. Por eso que ellos a lo malo le pueden llamar bueno y a lo bueno le pueden llamar malo, porque el código moral del hombre en su código de conducta es Dios mismo, el código moral del hombre. Entonces, si tú pretendes negar a Dios, estás negando ese código moral. Entonces no tienes restricciones morales, sino lo que la sociedad necia te dice que es tu código moral. Usted se da cuenta, ¿verdad? Por dónde vienen las cosas. Usted se da cuenta por qué esta sociedad actúa así. Usted se da cuenta por qué esta sociedad a lo malo le llaman bueno. Abortar es bueno, eso es fabuloso. Hay que interrumpir el embarazo porque el cuerpo es de la mujer. Eres un niño de 8 años metido en el cuerpo de un hombre de 54, porque tú eres una niña. Eso es lo que la sociedad llama bueno, correcto. ¿Para qué? Para que cuando ese perverso tenga esa lascivia corrupta de su corazón, profane y viole a un menor de edad, entonces no tenga que pagar cárcel porque fue la niña que tiene de novio a un niñito de 8 años también, al pedófilo, al pervertido. ¿Se da cuenta? Así está la sociedad. La sociedad en su máxima expresión de necedad. No son ateos nada, son unos necios. Vamos a 1 Samuel 25. Vamos a leer la Nueva Biblia Viva. 1 Samuel 25:1. Sobre todo en las redes sociales, usted ve cualquier cantidad de grupos de personas gnósticas y ateas, progresistas, haciendo memes, burlándose de los que sí creemos, de los que somos conservadores, de los que tenemos una postura más tradicional con estos temas, burlándose, ¿no? Dice aquí: poco después murió Samuel. Todo Israel se reunió para su funeral y los sepultaron en la propiedad de su familia en Ramá. Mientras tanto, David descendió al desierto de Parán. Un hombre rico de Mahón criaba ovejas allí, junto al pueblo del Carmelo. Tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y se hallaba en su rancho para esquilar las ovejas. Era un hombre rico. Recuerde que la agricultura era pues una actividad comercial muy importante de Israel, todavía lo es, y en el sistema económico de la época no era como el actual, no había una moneda. Entonces el que tú tuviese muchas propiedades, tuviera mucho ganado, te hacía ver, de esa forma se puede medir qué tan rico o pobre tú eras. Así que este hombre era rico, tenía bastante ganado. Tenía 3000 ovejas, ok, su nombre era Nabal. Su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer hermosa e inteligente. Recuerde que lo que acabamos de ver, de que inteligencia es aquella persona que respeta y conoce los mandamientos de Dios y a Dios. Él,
que era descendiente de Caleb, mira, tenía, digámoslo así, buena reputación familiar, pues usted sabe quién fue Caleb, que junto con Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida y luchó con los gigantes y repartió la tierra y todo aquello, así que tenía buen currículum, pues, tenía buena reputación familiar por ese lado, ¿no? En cambio, era duro y soberbio y de modales rudos, dice esta versión. Es decir, era duro en su carácter, soberbio, altivo, orgulloso. Son otras similitudes, sinónimos de esta palabra que dice aquí, de soberbia, y de modales rudos. Es decir, era hostil de trato, no era agradable, no era simpático, no era ameno, no era dócil. Yo imagino que esta mujer, wow, con este genio, con este mal genio que tenía este hombre, tenía que de verdad ser muy inteligente para poder convivir con él, para que no descargase todas estas cualidades sobre ella en su día a día. De verdad que esta mujer era muy inteligente, era una mujer prudente. Es muy interesante porque aquí vamos a ver entonces una persona sabia e inteligente conviviendo con una persona necia. Ya vamos a entender mejor, mucho más, por qué Nabal era considerado un hombre necio. No solamente, estas son una de las características que también tiene una persona necia. Cuando David supo que Nabal estaba esquilando sus ovejas, es decir, que le estaba quitando la lana, esquilando sus ovejas y cabras, envió 10 de sus hombres a Carmelo con este mensaje: que Dios te dé prosperidad a ti y a tu familia y te multiplique en todo. Se me ha dicho que estás esquilando tus ovejas y cabras. Últimamente tus pastores han vivido entre nosotros, no les hemos hecho daño ni les hemos robado nada en todo el tiempo que ellos han estado en Carmelo. Pregunta a tus hombres y ellos te lo dirán si esto es cierto o no. He enviado a mis hombres a pedirte una contribución, pues hemos venido en buen día. Danos un presente de lo que tengas a mano. Los jóvenes entregaron a Nabal el mensaje de David y esperaron la respuesta. Vamos a ver qué respondió Nabal. ¿Quién es este David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? Hay muchos esclavos en estos días que huyen de sus amos. Es que debo tomar pan, agua y carne que he preparado para los esquiladores y dársela a una banda que repentinamente aparece de quién sabe dónde. Miren la actitud de verdad altanera, soberbia, grosera, superficial, ruda, hostil de Nabal. Totalmente. Si bien es cierto que Nabal está aquí diciendo una verdad, de cierto modo, ¿en qué sentido? De que no conocía personalmente o con anterioridad a David, por lo tanto no conocía bien quién era, es decir, no tenía referencias claras de él, pero eso no justifica una respuesta de esta magnitud. Porque inclusive David le manda a decir que consulte con sus pastores, que consulte con ellos a ver si lo que él está mandando a decir es mentira. Es decir, que ellos han convivido junto con sus pastores y que los han protegido de a lo mejor algunos peligros como de lobos, de otros ladrones, y que le pregunta a ellos si es verdad o es mentira, si él quiere, porque David se dio cuenta de le está diciendo, este hombre no va a creer mucho porque no tiene mucha referencia de mí, entonces yo le voy a díganle de parte mía que consulte con sus pastores, porque ellos sí los conocen a ustedes, ellos sí me conocen a mí, y como son sus pastores, él va a tomar esa referencia para tener un criterio más claro, tener un mejor juicio, y yo aquí voy a hacer una pausa porque yo quiero que escuche esto que voy a decir, que es bastante interesante para poder entender mucho más lo que es la necedad. En Proverbios, acabamos de leer varios proverbios, hay 3 términos hebreos distintos para describir a 3 clases distintas de necios. Es decir, dentro de la misma necedad hay subcategorías. El necio, que es la palabra hebrea kesil, que se refiere a la persona que se aferra a su ignorancia. ¿Ok? La otra palabra hebrea es ewiil, que es la persona que es moralmente corrupta, pervertida e irracional. Y la otra palabra hebrea es Nabal. Esta es otra palabra hebrea. Es decir, este hombre, yo no sé por qué los padres, no me pregunten porque la Biblia no lo dice, por qué le pusieron a su hijo este nombre. De verdad que esto sí es muy curioso. Porque dentro de la cultura hebrea nos dice que a los 2 años de mirar su comportamiento le ponían los nombres a los hijos. Eso no lo dice la palabra. Dice que desde el mismo momento que nacieron les ponían los nombres, igual que aquí en Occidente. Entonces, no sé por qué, que tienen los padres en mente,
para ponerle este nombre a este muchacho? No sé de verdad, pero sí me causa mucha curiosidad esto. Nabal, que es la persona tosuda, ofuscada como un animal, cuya necedad lo vuelve un embrutecido. O sea, no tiene raciocinio, no puede tener un buen juicio para reaccionar, para responder, para comportarse. Y es básicamente lo que vimos acá, con esta respuesta tan hostil, tan bruta de su parte. Y en griego, en el Nuevo Testamento, encontramos también la palabra necedad. Y también tiene varias palabras que la definen. La primera palabra es afrón, que significa sin razón. Tenemos la otra palabra anoetos, que significa sin entendimiento, sin sentido. Y tenemos la otra palabra moros, que significa principalmente torpe y aletargado. Fíjense cómo cada una de estas palabras resalta rasgos distintos, ¿no?, de lo que es la necedad propiamente. Por eso dije, voy a hacer una pausa aquí para que usted escuche esto. Y es interesante porque aquí acabamos de ver la reacción, la respuesta y la actitud de Nabal ante el petitorio de David. Ha tenido una reacción torpe, ha tenido una reacción sin juicio claro, ha tenido una reacción hostil, ha tenido una reacción embrutecida totalmente. Porque a él no le costaba nada asumir lo que le están diciendo. Él pudo haber dicho, bueno, deme un momento, deme un día, que yo voy a llamar a mis pastores, voy a hablar con ellos, les voy a preguntar sobre ustedes, a ver si es verdad primeramente lo que ustedes me están diciendo, y luego que me confirmen que es verdad, bueno, qué es lo que me tienen que decir de ustedes y de este David, hijo de Isaí. Entonces, él pudo haber hecho eso, y luego con esa información recabada, con un buen juicio, poder tomar una decisión acertada. Y yo sé que David la iba a respetar, que esto tenía sentido lo que le estaba diciendo David. Pero no fue así lo que hizo este hombre. Este hombre, ya vimos la respuesta de este hombre. O sea, su respuesta fue instantánea y firme. Ahí no hubo más nada. Vamos a ver qué sigue en esta lectura. Y de paso, insinúa que David y estas personas son esclavos que se escaparon. Es decir, que son unos rebeldes, de paso. Los califica de esta forma. Hay muchos esclavos en estos días que huyen de sus amos. Es que debo tomar pan, agua y carne que he preparado para los esquiladores y dársela a una banda que repentinamente aparece de quién sabe dónde. Imagínense ustedes cómo culmina con su respuesta. Los mensajeros de David regresaron y le dijeron lo que Nabal les había dicho. Cíñanse las espadas, fue la respuesta de David, mientras se ceñía la suya. 400 fueron con David y 200 se quedaron para cuidar el campamento. Imagínate, David tenía 600 hombres y se llevó más de la mitad. Padre santo. Así sería la molestia que tenía David. ¿Por qué se llevó tanto y solamente uno solo? Bueno, porque a lo mejor él no sabía si estos pastores también eran hombres preparados en la guerra, entonces él quería como que igualdad, ¿no? Él dijo, bueno, tiene 3000, sacó una cuenta, ¿cuántos pastores tiene? Vamos a llevar unos 400. Por esa es la razón. Mientras tanto, uno de los siervos de Nabal fue y le dijo a Abigail. Fíjese que no le fue y le dijo a Nabal, fue y le dijo a Abigail. ¿Por qué? Porque nos dice el relato que Abigail era inteligente, era sabia. David envió desde el desierto a unos hombres a hablar con nuestro amo, pero él los insultó y los despidió. Sin embargo, los hombres de David han sido muy bondadosos con nosotros. Mire, David no estaba mintiendo, no era mentira lo que le estaba diciendo, no había exageración, no había una verdad media, era totalmente íntegro lo que le mandó a decir David a Nabal. Han sido muy bondadosos con nosotros y nunca sufrimos nada de parte de ellos. Es más, día y noche fueron como un muro protector para nosotros y para nuestras ovejas, y nada nos fue robado en todo el tiempo en que ellos estuvieron con nosotros. Fíjense, se los dije, este hombre de verdad estaba diciendo la razón. Cónchale, yo no te estoy pidiendo que me regales, que me des una cuota mensual, que me pongas una mensualidad, yo solo te estoy pidiendo una porción como reconocimiento de lo que yo he hecho por ti, de que te has beneficiado, y a lo mejor no lo sabes, pero por eso te digo, consulta con tus pastores, de que te has beneficiado de hasta la protección que le hemos dado a tus pastores y ovejas. Solo te estoy pidiendo una porción para mi campamento, ahorita, una sola vez, y ya, más nada. Ese era el petitorio de David. Será bueno que pienses, mira, lo que le dice este hombre a Abigail, será bueno que pienses algo, porque habrá dificultades para nuestro amo y para toda su familia. El que es necio
trae dificultades a los suyos, no solamente a su vida, que puede repercutir en el tiempo de una manera tremenda. Ahora yo pregunto, ¿cuántas moscas muertas, cuántas actitudes, cuántas reacciones, cuántas palabras nosotros no hemos tenido en nuestra vida que luego en el tiempo nos hemos arrepentido amargamente por las consecuencias tan malas que nos han ocasionado? Y culpa de la necedad, no fue culpa del diablo. Un solo acto de necedad es suficiente, uno. Pero yo pregunto, ¿cuántos hemos tenido? ¿Cuántos hemos tenido? Y se lo está diciendo que este hombre, esta actitud necia del amo va a repercutir fuertemente en la familia, en todos nosotros. O sea, hasta aquí llegó esto. Pues, y mira como continúa diciendo, pues es tan obstinado que nadie puede conversar con él. Padre Santo, yo no sé si usted se ha topado con personas así, que son tan obstinadas por su necedad, que las personas prefieren, en lo más posible, dirigir la palabra lo más mínimo posible con estas personas, por la reacción tan necia que tienen, que hacen que precisamente las comunicaciones sean reducidas al mínimo. No le puedo decir nada porque se va a molestar. Tiene reacciones necias. No se puede hablar con este tipo, no se puede razonar, como decimos hoy día, porque la persona no razona correctamente, ni en su argumentación, ni en su reacción. Son sabios. Abigail con prontitud tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas guisadas, 40 kilos de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes. Vayan, dijo a sus criados, y yo iré tras ustedes. Es decir, lo que no le dio Nabal, se lo está dando a Abigail. ¿Por qué? Porque ella está actuando justamente. Ella está reconociendo lo que David está en el territorio de David. Es justo, es correcto, es sensato. Vamos a darles. Y le mandó esto. Pero no le dijo a su marido lo que estaba haciendo. No, imagínate si se lo dice. No me quiero ni imaginar cómo hubiese terminado esta historia. Si se lo hubiese dicho, claro. Mientras descendía por el camino, montada en su burro, se encontró con David que venía hacia ella. David había estado pensando, en vano le hicimos bien a este individuo. O sea, perdí mi tiempo. Yo estoy pensando que este hombre es más sensato, es más inteligente, pero este hombre es un bruto, este hombre es un necio. No vale la pena este tipo de personas. Estaba molesto David, estaba indignado, estaba escandalizado por la actitud y la respuesta de este hombre. Miren lo que provoca un solo acto de necedad. Te puede hacer perder relaciones importantes en la vida, te puede hacer perder oportunidades, te puede hacer perder momentos, personas de verdad que son valiosas en tu vida y que vale la pena mantener. Eso te las puede alejar. Lo hace la necedad. Protegimos su ganado en el desierto para que nada se le perdiera, ni le fuera robado, pero él me ha pagado mal por bien. Que Dios me maldiga, miren lo que pronuncia David, que Dios me maldiga si uno de sus hombres queda vivo mañana por la mañana. Padre Santo. Definitivamente a Nabal no le iba a ir bien. Cuando Abigail vio a David, se desmontó e hizo una reverencia delante de él. Señor, yo cargo con toda la culpa en esto, dijo postrada a sus pies. Te ruego que escuches lo que quiero decirte. Ahora mire lo que le dice Abigail. Nabal es hombre de mal temperamento. Otro rasgo característico de los que son necios es que no solamente tienen mal temperamento, sino que no son capaces de controlar su mal temperamento, sino que su mal temperamento los controla a ellos. Y por eso son personas que no se les puede decir nada, porque explotan como un fosforito. Explotan como un fosforito. No son personas que tienen dominio propio para entender que ese mal temperamento debe someterse a la cruz de Cristo para ser transformado, porque Cristo no tiene mal temperamento. Eso es algo del viejo hombre. Esa es la necedad del viejo hombre. Personas con mal temperamento. Y algo donde usted puede ver el temperamento de una persona es cuando usted intenta corregirlo. Ahí es donde usted ve el temperamento de la persona. Si la persona no se deja corregir, si la persona no quiere asumir, ahí, en ese momento que reacciona, ahí es que usted ve el tipo de temperamento que tiene. O cuando usted le lleva la contraria porque sencillamente la persona está equivocada, no le puede seguir la corriente. ¿Estás equivocado? No, eso no es así. En la reacción que esa persona tenga, ves el temperamento. Ahí está. Nabal es hombre de mal temperamento, pero no le hagas caso. Mire lo que dice su mujer. Es un necio
que es exactamente lo que significa su nombre. Vuelvo al punto, no sé por qué los papás le pusieron ese nombre a ese hombre, no sé, me causa mucha curiosidad. Pero yo no vi a los mensajeros que enviaste. Señor, puesto que el Señor te ha impedido cometer un asesinato y tomar venganza por tus propias manos, te ruego por el Señor y por tu propia vida también, que sean malditos como Nabal todos tus enemigos. Esto es tremendo, porque su propia mujer le dice a David que por su necedad Nabal está maldito. No cuenta con el favor de Dios, no cuenta con la bendición de Dios, no cuenta con la gracia del Señor. La necedad no cuenta con el apoyo de Dios en ningún sentido. Por eso que Dios quiere que seamos sabios, porque Él está comprometido a bendecirnos. Entonces, se tienen que dar las condiciones para que se manifieste esa bendición. El que es necio no cuenta con la bendición de Dios. Así de simple. Mira, este presente lo he traído para ti, tus hombres. Perdona mi atrevimiento al venir hasta aquí. Lo hemos visto en anteriores oportunidades, que la humildad va de la mano con la sabiduría y la inteligencia. Esta mujer comenzó diciendo que hizo una reverencia. Y ahora aquí se humilla pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Por eso que muchas veces, en medio de la circunstancia, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios para pedir su perdón, las cosas son revertidas, porque esa es una de las formas de contrarrestar los efectos dañinos de la necedad, humillándonos delante de Dios, porque ya vimos que la necedad es soberbia. Y Dios entonces tiene que usar la vara de la disciplina para que nos humillemos, para quebrar el orgullo. Perdona mi atrevimiento al venir hasta aquí, el Señor ciertamente te recompensará haciendo que tú y tus descendientes tengan el reino. Porque tú peleas la batalla del Señor y jamás se hallará maldad en ti. Aun cuando te persigan los que quieren arrancarte la vida, tú estás seguro bajo el cuidado del Señor tu Dios. Pero la vida de tus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas con onda. Cuando el Señor haya cumplido todas las promesas que te ha hecho y te haya investido rey de Israel, no querrás tener en tu conciencia una masacre y el haber tomado la ley en tus propias manos. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas por ti, acuérdate de mí. La sabiduría, las personas que son sabias, hacen recapacitar, a pesar de que les cuesta a los necios, su error. David entonces respondió a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado a encontrarme en este día. Gracias a Dios por tus buenos razonamientos. Bendita seas. ¿Ves? El que es sabio, el que es prudente, es inteligente, el que es entendido, es bendito. Por haberme impedido derramar sangre y hacerme justicia por mis propias manos. Porque juro por el Señor Dios de Israel que ha impedido que te haga daño, que si no hubieras venido a mi encuentro, ninguno de los hombres de la casa de Nabal estaría vivo mañana por la mañana. ¿Qué dijo Salomón? Que la respuesta mansa aplaca la ira. El sabio sabe aplacar los fuegos que se levantan y que pueden causar estragos. La palabra sabia aplaca la ira, dice un proverbio, lo dice Salomón, y aquí lo vemos, una mujer sabia haciendo el uso de la palabra correctamente y con buenos razonamientos aplacó la ira de David y lo impidió cometer esta masacre, porque realmente iba a ser una masacre. Eran 400 hombres, quizás contra 100 con machetes y palos, pero que no eran guerreros, así que esto iba a ser literalmente una masacre. Ninguno de los hombres de la casa de Nabal estará vivo mañana por la mañana. David aceptó los regalos de ella y le dijo que regresara a su casa sin temor, porque él nada le haría a su marido. Imagínate tú, esta mujer le salió el pellejo al necio. Cuando ella llegó a su casa, encontró que Nabal estaba celebrando un gran festín. El hombre necio, la persona que es necia, vive despreocupada de las consecuencias de su necedad. No mide las consecuencias de su reacción, porque es necia, no tiene buen juicio. Y por eso este hombre estaba tranquilo celebrando un banquete, haciendo tremenda rumba en su casa, sin ni siquiera pensar que a lo mejor David
no pudo haber tomado bien la respuesta que le mandó y que pudo estar tramando algo en su contra. Ni siquiera eso se le ocurrió pensar. Este hombre estaba tranquilo. Como estaba completamente ebrio, ella decidió no hablarle de su encuentro con David hasta el día siguiente. Cuando él recobró la sobriedad, su esposa le dijo lo ocurrido. Y fíjese lo que ocurrió. Y Nabal tuvo un ataque que lo dejó paralizado por 10 días. Aquí pudiésemos decir que le dio un ACV. Le dio un derrame cerebral la noticia, porque cuando las personas sufren los derrames cerebrales es que quedan paralizados por días. Se les puede paralizar la mitad del cuerpo, se les puede paralizar una parte, o pueden quedar totalmente paralizados por un derrame cerebral. Por ejemplo, pudo haber recibido un ataque al corazón tan fuerte que no lo mató al momento, pero lo dejó en cama. Es decir, la noticia fue tan fuerte para Nabal que vio la magnitud de su necedad y que estuvo a punto de morir, si no es por su esposa, si no es por su sabia esposa, si no es por su inteligente esposa. Por eso, ¿cómo es de importante tomar en serio el tema de la elección de pareja para los cristianos? Que esto no es cualquier cosa. Mire cómo este hombre se le salvó el pellejo en ese momento por tener una pareja sabia, prudente, inteligente. A ver, ¿qué continúa diciendo? Y Nabal tuvo un ataque que lo dejó paralizado por 10 días. Luego murió porque el Señor lo hirió. Esta fue la consecuencia de su necedad. No tuvo una cosecha natural, pero sí tuvo una cosecha espiritual. Muerte. Y Nabal murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: alabado sea el Señor porque ha pagado a Nabal por su insulto y ha impedido que yo lo haga por mí mismo. Lo acabo de decir, a Dios no le agrada la necedad. No le agrada la necedad. Y hay circunstancias entonces que Dios permite en la vida del creyente porque esas son las consecuencias, esos son el resultado de actuar neciamente. Ya ha recibido su castigo por sus pecados. ¿Cuál fue el pecado de Nabal? Su necedad. David no perdió tiempo y envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Obviamente, yo diría que esta fue la mejor esposa que tuvo David. Se dio cuenta que una mujer sabia, inteligente, prudente, sensata. ¡Wow! David dijo, lo que más vale en el rancho de Nabal no son sus ovejas, no son sus pastores, sino la esposa que tiene. De verdad que ahí es afortunado este hombre y no sabe que es afortunado tampoco. Cuando los mensajeros llegaron al Carmelo y le dijeron a qué habían venido, ella prontamente accedió a la petición. Una mujer sabia sabe que es una oportunidad que no puedes aprovechar, una mujer inteligente. Y dijo: estoy dispuesta a servirle a David e incluso lavarle los pies a su sirviente. Se preparó con prontitud, tomó consigo a 5 de sus doncellas, montó en su burro y siguió a los hombres hasta la presencia de David y fue su esposa. ¿Qué vimos en los anteriores mensajes? Que la honra, que las riquezas, que la buena reputación acompañan a la sabiduría. Y aquí lo vemos perfectamente ejemplificado. Esta mujer fue realmente honrada por David, fue valorada, fue respetada por David y tuvo pues su lugar dentro del reinado de David también. Pero aquí está el trasfondo. Mire cómo podemos ver de una manera práctica las consecuencias de la necedad, de lo que implica ser necios. Terrible, terrible la necedad. Y cómo precisamente siendo personas sabias podemos cultivar un hogar y podemos mantenerlo alejado de peligros que son producto de tener actitudes necias, que ahí el diablo no tiene nada que ver. Es producto de la necedad. Vamos a orar, pónganse sobre sus pies. ¿Cuántas veces no hemos tenido reacciones como la de Nabal? ¿Cuántas veces no hemos contestado de la misma forma? ¿Cuántas veces no hemos razonado de la misma manera que Nabal? Y no hemos tampoco tenido el entendimiento de las consecuencias que eso puede tener a corto, mediano y a largo alcance. Y luego, ¿qué ocurre? Andamos buscando a Satanás, buscando demonios por todos lados, y ahí no hay demonios por ningún lado. Culpa de la misma necedad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy la gloria y toda la honra, porque tú nos llevas, Señor, a sacar las moscas muertas que pueden echar a perder este buen perfume. Padre, porque tú quieres que seamos sabios, que seamos entendidos, que podamos razonar, que tengamos buen discernimiento, Señor, que podamos tener control propio sobre nuestro carácter, que tengamos que hacerle la guerra a esos rasgos de mal genio que podamos tener, porque tú no tienes mal genio, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser hijos sabios, a ser esposos sabios, a ser pastores sabios, a ser hijas sabios, cada quien desde su rol y de su posición, Señor. Ayúdanos
Padre, porque queremos ver el fruto de la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a recibir correcta y con mansedumbre las correcciones. Que entendamos que no todos tienen que estar de acuerdo con nosotros, si nos llevan a la contraria por algo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a de esta forma cultivar la sabiduría y a empezar a quitarle el alimento a la necedad, Señor. Hacerle la guerra a esa necedad que puede estar en nuestro corazón y que puede aflorar. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, Señor, de esta forma.